Conversando con el doctor Win Dirksen y el licenciado Fidel Nieto en este su programa Cultura y Política, nuevamente recordándoles a los amigos televidentes que nos pueden llamar a este programa a los teléfonos del 2343-0146 y el 33 y mensajes a la unidad 3340. El doctor Dirksen nos estaba comentando la diferencia de la crisis de los años 30 y la crisis de hoy, de este sistema. Se habla, doctor, de que esta crisis también cuenta con otros componentes. Se habla de los grupos hegemónicos y la crisis ecológica o huella ecológica también. ¿Podría explicarle al público a qué se refiere esto? Bueno, la huella ecológica creo que es lo más rápido que yo puedo explicar, que quiere decir el impacto que tenemos sobre la tierra de nuestro quehacer. Lo que yo dije hace un rato, el modo de vida de Estados Unidos significa, si fuera generalizado, la necesidad de 5 globos. Esa es la huella que deja, ¿no? Y los países europeos, 3,5. América Latina está en ese momento un patrón de consumo y de producción que implica una huella ecológica más o menos equiparando a un globo. Solamente en países, digamos, como África está bien por debajo de esto, sudeste asiático también. Pero sobre todo la huella ecológica quiere decir cómo estamos metiendo la pata en la tierra, gráficamente hablando, cómo estamos maltratando la tierra. Sí, estamos contaminando lo más de lo que puede recuperar el aire, o sea, está en proceso de degeneración de la tierra. Y eso es lo que básicamente se habla cuando se menciona, digamos, el término huella ecológica. La cuestión de la hegemonía es más que todo, mira, tenemos por un lado un frente nuevo, por decirlo así, lo que llaman países emergentes, con China a la cabeza, y tenemos un viejo imperio Estados Unidos, y la pregunta es cuánto tiempo más durará la hegemonía norteamericana. Tenemos la Unión Europea, donde había una gran crisis que al final aparentemente no llegó, la crisis del euro que estaban anunciando en 2010, en 2011, y hoy se callan los que querían, digamos, esta crisis estallar, porque realmente parece que la Unión Europea logró defenderse ante los especuladores, digamos, que estaban en este frente. Entonces la pregunta un poco es cómo se va a configurar el mundo a partir de la crisis. Entonces yo digo que el dólar probablemente está en este momento perdiendo su rol histórico que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial, digamos a partir de 45, lo que llaman los acuerdos de Bretton Woods, que simplemente era la creación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, eso, y que el dólar iba a ser la moneda internacional. Eso, el oro estaba acoplado al dólar, o dólar al oro, mejor dicho, que después en el 71 desacoplaron, y el resto del mundo tendría que negociar, digamos, y intercambiar en dólares, y con la crisis del petróleo también el petróleo necesariamente tenía que venderse y comprar en dólares. Si los países tenían un superávit, lo tenían, digamos, guardado en dólares, muchas veces como bonos del Estado, del Tesoro, como se llama, de Estados Unidos. Bonos quiere decir pagarés, o sea que el Estado prometía un pago de interés y de reconocer la compra del bono por el valor que dice el papelito. Ok, hoy por hoy, digamos, el dólar está siendo erosionado, sobre todo porque ha perdido su papel de moneda internacional. No voy a entrar en mucho detalle, pero si yo digo que cuando Irak, por ejemplo, quería negociar el petróleo en euros y no más en dólares, en 2003, boom, cataplan, eso era invasión, pero puedo decir más, en 2011 Japón decidió detener su comercio con China y el petróleo
no más en dólares sino en yuanes. No hay nada que probar, pero el ministro de Finanzas de Japón dice que el tsunami se debe a esto, que se puede hacer con un programa en Alaska y que los rusos tienen otro programa que no se llama HARP como los de americanos y que ellos pueden cambiar, incluso influenciar cambios de clima, pueden generar terremotos. Es muy difícil, digamos, decir que quién hizo quién, porque es como tirar una piedra y esconder la mano. Es muy difícil, digamos, tajantemente afirmar cosas en este sentido. Pero en Japón lo dijeron y eso fue, digamos, donde el terremoto se dio cerca de las centrales nucleares y entonces hubo escapatoria de ¿cómo se llama?, de flujos de, ¿cómo se llama?, de radiación, y eso es desde luego un desastre tremendo. Pero el 6 de septiembre China también declaró que no va a hacer más negocio de petróleo en dólares sino en yuanes, y eso debilita el dólar y el dólar pierde entonces su, ¿cómo se llama?, su rol hegemónico en el mundo, y eso significa que Estados Unidos definitivamente está siendo destronado, y significa también de que ellos podían vivir de esos dólares que todo el mundo compraba, que todo el mundo necesitaba. Si no necesitamos más esos dólares, no habrá más esta demanda de dólares, y eso significa entonces que hay un bajonazo de valor del dólar. Eso está un poco en tapete. Obviamente tiene el complejo industrial militar, pero si vos no tenés más la economía como para sostener todo este aparataje militar, también tu pata militar comienza a debilitarse. Yo creo que la era norteamericana está por cerrarse. Entonces, ¿quiénes están emergiendo ahí? Entonces, así como América Latina ha sido subordinada a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial a las corporaciones grandes, ¿no?, los grandes bancos financieros en el mundo, así esos grandes bancos financieros del mundo están tratando de subordinar, incluso colonizar, por decirlo así, como colonizaron de alguna manera a, ¿cómo se llama?, América Latina, después de la deuda externa nuestra, ¿no?, aquí. Ahora también están tratando de supeditar a sus intereses directamente Estados Unidos. Incluso la lucha contra el euro es también para supeditar, digamos, la Unión Europea a esos intereses. Entonces es toda una, ¿cómo se llama?, reconfiguración, es tratando de crear con un Estado global sin fronteras ni ciudadanos, que no tiene ningún Estado más soberanía, sino serían, digamos, los grandes banqueros que estarían, ¿cómo se llama?, gobernando el mundo. Y muy interesante con qué ejército trabajan ellos, operan ellos. La OTAN, que era la instancia militar en la Guerra Fría para cuidarse de la Unión Soviética, por llamarlo de alguna manera, no se disolvió cuando terminó la Guerra Fría a finales de 80, principios de 90, sino hoy en día es el aparato militar, digamos, de las grandes corporaciones y de grandes, ¿cómo se llama?, intereses financieros en el mundo, ¿no? Entonces la única pregunta, y eso puede ser en otro momento, es ¿y China qué? ¿Y quién va a triunfar en esto? ¿O puede haber incluso un desenlace aún diferente? Perfecto, doctor. Vamos a tratar de traer toda esa información a El Salvador. Recientemente, pues, las noticias acá en El Salvador sobre la economía, sobre temas como el empleo, temas sobre la educación, todo eso es el claro reflejo de esta crisis hegemónica y económica que nos está comentando el doctor. Tenemos, por ejemplo, en el tema de la educación, para el licenciado Nieto, cuando regresemos del corte tal vez nos explica cómo se refleja ese fenómeno de la juventud española, de los indignados de España, que suman más o menos el 40% de los jóvenes hoy por hoy sin futuro, según ellos, versus los 84,000 jóvenes que acaban de ser bachilleres y examinarse en la PAES. ¿Qué futuro les trae a esta juventud en el marco de toda esta crisis financiera, política, económica y ecológica?
que nos ha ilustrado el doctor Dirsen. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.